Un saludo cordial a toda la gente que se conecta a través de nuestro canal comunitario, a través de Granada Estéreo, o también por supuesto nos pueden seguir a través de las redes sociales, de la internet, a través de YouTube. Un gusto saludarlos nuevamente acá de este agradable espacio, del Mesón del Arriero, esta casa museo que poco a poco se va proyectando en el contexto municipal. Vamos a continuar conversando con amigos granadinos que tanto han trabajado por nuestro municipio desde diferentes ámbitos. Hoy pues nos encontramos con un personaje muy especial de nuestro municipio, de nuestra tierra, que queremos resaltarlos y conversar un poco más sobre la vida y sobre todo lo que ha hecho don Miguel López. Don Miguel, un saludo cordial para usted, qué gusto tenerlo acá en los medios de comunicación comunitarios de nuestro municipio. Muchas gracias, Dubian, y para mí es un honor y te lo agradezco. Don Miguel, hay mucho para conversar con usted y esperamos pues poder que la comunidad conozca un poco más de su faceta personal, profesional, familiar y cultural. Y bueno, don Miguel, comencemos contándole a Granada acerca de su familia, de su trayectoria familiar. ¿Qué podemos comentarle a la población? Pues mi familia, mi mamá era del Santuario, nació Julia Rosa Botero, nació en San Matías, pero en jurisdicción del municipio del Santuario. Su cédula aparece como del Santuario y mi papá Pero San de Matías, Cocorná. San Matías de Granada. San Pero Matías registra... al lado del Santuario, Sí. como al otro lado del... Porque ella dice que vivió toda la vida y de niña en San Matías, y mi papá en Cocorná. Él es de una vereda de Cocorná, que queda entre Cocorná y San Luis, me parece que es Salambrina. Salambrina. Salambrina, Bueno, una no. vereda que queda como... Mi papá decía que para ir allá se gastaba como 5 horas a pie. Salambrina. En la parte de límites entre Granada y Entre Cocorná. Granada y San Luis. Perdón, Granada y San Luis. Granada y San Luis. O sea, la parte como de Calderas, Sí, por esa allá, zona. correcto, como para adentro de Cocorná. ¿Cuántos fueron en su casa, don Miguel? Mi papá fue casado en 2 veces. Yo conocí 5 hermanos de la primera señora de Rosarito Zuluaga, que era del Santuario también, y la íbamos muy bien como hermanos. Y 5 de la segunda señora, 4 hermanos míos y conmigo 5. Hubo algunos hermanitos que murieron sin cumplir mucha edad, niños pequeños. ¿Cómo fueron esos primeros años de infancia, don Miguel? ¿Yo sé dónde estuvo esos primeros años? ¿En el pueblo, en alguna vereda? Todo el tiempo lo viví aquí en el pueblo. Los primeros años fueron aquí en Granada. Un niño común y corriente, juguetón, molestón, jodón. ¿Cómo era Granada en esa época, en esos años? Granada siempre ha sido un pueblo de belleza natural, aunque muchos dicen que estéticamente no. Para mí Granada fue hermosa desde pequeño. Esas calles empedradas, lástima del progreso entre comillas, porque la plaza y las principales calles estaban empedradas con una piedra labrada hermosa. Pues llegó el progreso y bueno. ¿A usted le tocó entonces toda la transición de las calles empedradas al cemento? A mí me tocó y tengo anécdotas cuando estaban haciendo los hoyos para poner el acueducto para poder pavimentar. Una vez me fui a un hueco de esos, casi me mato, con 2 o 3 aguardienticos que a mí siempre me ha gustado. No vio el hueco y ahí cayó. Allá fui y me empantané todo. Y de esa Granada, en esa época, ¿qué nos puede contar como de pronto de lo que hacían, de pronto cuáles eran los lugares más frecuentados en esa época de infancia, de juventud, don Miguel? Cuando yo tenía 7 años, que estaba en primero de escuela, yo entré a primero de escuela en el año 1948, yo soy modelo 41. Y aquí había unos bares. A mí me llamaba mucho la atención los bares por la música. Había un bar de don Rafael Ramírez Polviao, que aquí en Granada hay que decirles por los sobrenombres para que podamos distinguir. Don Rafael Ramírez Polviao tenía un bar que se llamaba Luz y Sombra y quedaba ahí enseguida del almacén de don Antonio Capacho.
y él ponía mucha música, y cuando yo aprendí a escribir, me senté toda una tarde de domingo a copiar una canción ahí, que me acuerdo que llamaba Maruja, que decía por allá: adiós Maruja, ya vengo a despedirme, porque la aurora nos viene a separar. Ingratitud de haberte amado tanto, de tanto amarte y suspirar por ti. Mañana cuando el sol brille en tu frente, ya estaré ausente de ti, Maruja, adiós. Imagina cuánto hace que copié yo eso. Si tengo 73 años, voy por 74, la copié de 7 años, más de 65 años. Y no me olvido de las ferias de Granada, Las que eran fiestas. cada 8 días. Las ferias, La feria de ganado. las la feria- ferias de ganado eran ya también en la plaza. Y una vez me dio por ir a ver cómo era que negociaban los campesinos. Me llamaba mucho la atención. Yo era pendiente de todo. Cuando la feria comenzaba como hoy día también, por ahí a las 8, desde las 7 de la mañana estaban entrando ganado. Y de pronto llegó un campesino con una vaca y el ternero, y llegó otro campesino y le dijo: ¿qué más pues, compadre? ¿Cómo está, compadre? Le contestó: pues bien, compadre, ¿y usted cómo está? Dijo: pues bien. Dijo: ¿viene a negociar? Dijo: claro. ¿Cuánto vale el atado? Pero le estoy hablando de 65 años, cuando la carne era a 40 centavos la libra. Y entonces le respondió: compadre, por ser a usted se lo voy a dar en 35 pesos. Y le dijo el otro: ¡ay, qué 35! Eso vale con finca y todo. Y entonces dijo: ¿cuánto dar pues por él? Le dijo: le doy 25. Y 25, eso vale la cola, y acá la estoy menudeando. La filosofía del pueblo granadino y antioqueño. La malicia, pues. La malicia para negociar. ¿Y qué otros lugares? Bueno, la escuela en esa época pues está en el mismo lugar. La escuela de Jesús María Yepes, que hoy conocemos, ahí le tocó estudiar la primaria, don Miguel. Sí, allá me tocó yo entré en el 48, mi primer maestro fue don Enrique Duque. Él me enseñó a leer y a escribir. Cuando estaba don Francisco, me acuerdo de estos 4 maestros: don Luis Enrique Duque, don Luis Eduardo Hoyos, y don Juan Pérez y José Claudio Herrera, eran los que estaban ahí en el 48. Don Miguel, a usted le tocó una época en la cual pues se dieron muchos logros para Granada, grandes pues personalidades de esa época. Llegaron las hermanas franciscanas, se hicieron un montón de obras en nuestro municipio. ¿Qué recuerda del liderazgo de la década de los 40, del 50 acá en nuestro municipio? Sí, mencionar muchas personalidades, por ejemplo, al doctor Yepes, a Jesús María. Jesús María Yepes, el internacionalista. Lo conocí una vez que vino a pasear, porque él venía poco. A quien más conocí fue a J. Michelin, que fue embajador en Polonia, en Polonia. y allá murió. Era Un poeta escritor. extraordinario, un escritor. Tengo una anécdota muy bonita, el que lo entrevistó una vez, Francisco Hoyos, el que escribe aquí para Granada, Pachollos, y entonces le preguntó: doctor J. Emilio, ¿su inspiración la tuvo en Granada o comenzó a escribir fuera del oriente antioqueño? Comenzó a inspirarse y dijo: todos los soles salen por el oriente, pero en los charcos del camino uno suele encontrar estrellas. Qué cosa tan bonita para decir que se inspiró aquí y se inspiraba por allá también. Sí, sí. J. Emilio fue otro gran. De las hermanas franciscanas me acuerdo mucho de la madre Anunciata Selva, una religiosa extraordinaria. Hablaba perfectamente 5 idiomas. Y aquí hizo mucha labor. Ella fue una de las que impulsó la construcción la construcción también, ella, del hogar, pero lo que hoy es la Casa de la Cultura. de lo que es la Casa de la Cultura. Yo cuando conocí eso era casi de un piso. Y las hermanas, entre ellas la hermana Anunciata, que fue mi gran amiga, era una mujer extraordinaria. Hacía convites, venta de empanadas, festivales para recoger dinero para la comunidad e impulsarla. Yo en el periódico Granada, don Miguel, creo que del 49, si no estoy mal, hay una editorial que hablaba de un inventario honroso y describía ese periódico
la fuerza y de la capacidad del granadino de unirse para sacar adelante, y hablaba de la construcción del hogar, del Colegio de las Hermanas Franciscanas, del templo parroquial, del nuevo templo, de un sinnúmero de obras, y uno por lo que leía ese periódico, uno pues lograba como entender que la dinámica social de esos años en Granada pues fue muy importante, y que hubo un liderazgo muy notorio de grandes figuras, como usted lo mencionaba, don Miguel ahora. Sí, los granadinos siempre, como dice el dicho, son echados para adelante y tuvieron la fortuna de tener líderes de por acá cerca, como el padre Clemente Giraldo del santuario, el padre Polito también del santuario, que vinieron aquí como párrocos muchos años y ellos impulsaron la educación. Lo que pasa es que en la época del concordato, la iglesia era la que manejaba la educación, y afortunadamente tuvo grandes apóstoles la iglesia para impulsar la educación aquí, y las madres franciscanas, que como ya hemos dicho en los programas, vinieron en el año 1940 huyéndole a la Segunda Guerra Mundial de Alemania, porque aquí vinieron los padres salvatorianos y vinieron también las hermanas franciscanas. Los padres salvatorianos tuvieron aquí una especie de seminario. Don Miguel, también hay que hablar de su padre, de Juancho López, don Juancho López, boticario muy reconocido acá en nuestro municipio, que seguramente las generaciones de pronto más recientes pues no lo conocieron, pero que a través de estos relatos y de pronto lo que han escrito y lo que escribirán algunos escritores granadinos lo iremos redescubriendo cada vez más. ¿Qué podemos contarle a Granada de don Juancho López? Pues yo los tengo muy agradecido con ustedes, con todas las personas que tienen aquí los medios de comunicación, bien sea en la televisión, en la emisora, en las revistas, que han hablado muy bien de él. Para hablar de mi papá a veces me encanta y a veces como que se me tragan las palabras. Mi papá era una persona polifacética, como en el escrito que sacó Jaime Ovidio Gómez, nada más antier. Él era farmacéutico, era jurisconsulto porque él sabía mucho de leyes, era músico, rasgaba el tiple, como a mí me tocó escucharlo, y un músico grande que hubo aquí, Cándido Buritica, decía: yo no he conocido una persona que rasgue mejor el tiple que su papá. Y los comentarios pues y yo lo conocía a él pues, y de eso doy crédito. Y Arnoldo Arcila, otro personaje importante de aquí, me decía: tu papá es muy inteligente, yo soy feliz yendo a charlar con él, cuenta unas anécdotas y es muy leído, y así por el estilo muchos personajes de él. Y hoy hablo yo lo que más me gusta es que hablo con los granadinos campesinos de hace 40 o 50 años. Usted es hijo de Juanchito, el mejor médico que ha tenido Granada. ¿Dónde tenía Mi papá tuvo la farmacia, que yo me acuerde, ahorita donde hay, o la botica, sí, en esa época se decía botica, pero él la tenía como Farmacia El Triunfo, era el título que él le dio, Farmacia El Triunfo, donde hay una revoltería hoy, ahí aquí en la esquina de Capacho, esa que enseguida de don Suso, de Jesús Ramírez, ahí donde hay, está tal cual. Por la calle de Las Brisas se conocemos, de la plaza. No, en todo el marco de la plaza. En todo el marco, en toda la Aquí esquina. está la esquina de Capacho para entrar usted a Las Brisas, pero aquí a mano derecha, debajo de la casa de Manuelosa, una casa que está hoy de azul. Yo voy allá a comprar y con mucho recuerdo está intacta, el mismo sanitario que hay adentro, las mismas puertas no las han tocado desde hace 60 años. ¿Y siempre tuvo ahí su papá? No, él la tuvo ahí 15 años, después la pasó a donde fue la cacharrería de Salvadorcito García. Ahí la ¿Por tuvo la calle también. Boyacá? Por la calle Boyacá, exactamente. Ahí también la tuvo. Y lo que uno le cuentan y lo que su papá era muy consultado, como usted lo menciona, don Arnoldo, y no solamente personas intelectuales, sino personas del común, que llegaban con sus hijos, con dolencias de sus hijos o dolencias de ellos mismos, y cuentan que su papá siempre tenía la receta para curarlos. A mí, varias personas, entre ellos uno muy conocido, Alfredo Osa, me contó: vea, mi hijo el mayor vive por su papá. Yo lo llevé a Medellín, se me iba a morir y en última se lo llevé a don Juancho.
Y él me dijo, hombre, ¿por qué se demoró tanto? ¿Por qué se demoró tanto? Y dijo, si este remedio no le sirve, olvídese. Si dentro de 8 días no está mejor, yo no sé. Y me dice, Alfredo, y a los 8 días ya estaba. Ya estaba aliviado. Estaba aliviado. Ahora cuando usted habla de la faceta musical de su papá, don Miguel, y que nosotros ahora pues tenemos la oportunidad de verlo también y conocerlo, esa faceta suya musical, de ahí llega, de ahí inicia ese amor suyo por la música, de la herencia de su padre. Sin duda, cuando yo tenía 6 años, mi papá y Jesús Antonio, mi hermano, que tocaban muy bonito guitarra, no sé por qué razón, le llevaron una serenata a mi mamá. A mí me despertaron al son de guitarra y tiple. Y a mí me parecía que estaba soñando. Y desde ese momento me agarré por lo menos a hacerle así a la guitarra hasta que ahí fui. Hasta que va aprendiendo. ¿Fue autodidacta entonces? Prácticamente sí, prácticamente autodidacta. Le dije, papá, ¿por qué no me enseña a tocar guitarra? Dijo, no, mijo, no quiero tener una mala responsabilidad. Le dije, ¿por qué? Porque todos los hijos míos que han sido músicos, Jesús Antonio, Eugenio, les ha gustado el traguito, me han salido borrachitos y yo no quiero que usted tampoco, y creo que fue el peor de todos. Venga, hay otro tema también que de su papá, el tema de lo polifacético que era, y el tema de buscar minas, de buscar oro. ¿Qué podemos contarle a la comunidad de esta faceta de su papá? Mi papá, por ahí hay un dicho que Aureliano Buendía, el de 100 años de soledad, sí. murió buscando oro en el tanque del sanitario. Así murió mi papá, en la arena del tanque del sanitario. Mi papá busca oro por todo. Veía una piedra y sabía y la miraba según las esterías que tenía la piedra. Si esta piedra tiene oro, no tiene, y es por ahí de 100 o 200 años. Él era muy preparado en ese sentido, sabía bastante. Y aquí vino en cuanto a lo de farmacia, pues que él era de muy fácil palabra y era de un discurso contundente. Vinieron a prohibir y lo acusaron que porque él sacó su licencia de farmacéutica por autodidacta, por un examen, fue a la Universidad de Antioquia, le hicieron un examen y lo aprobó y le dieron su licencia de farmacéutica. Entonces, pero él formulaba. Y algún médico por ahí seguro celoso lo acusó y vino una comisión de la Secretaría de Salud. Se le apareció una tarde y le dijo, don Juancho, buenas tardes, los saludos, venimos de la Secretaría de Educación, dijo, a la orden de Salud Pública, la Secretaría de Salud Pública, somos los médicos encargados, estamos extrañados porque usted formula receta y usted no es médico, puede vender droga, sí, porque usted tiene licencia de farmacéutica, pero venimos a decirle que por orden de la Secretaría de Educación de Salud le queda prohibido formular. Y le respondió que sabía decir también. Deberían de habérmelo impedido antes, ¿sí? Porque aquí el pueblo es testigo que hace más de 30 años estoy formulando. Y ustedes saben que en el Código Civil, y les dijo el número del decreto, un derecho se adquiere o se pierde por 20 años. Dijo, y además, cuando ustedes le prohíban a 3 farmacias que hay aquí, cuando había 3 farmacias más, que no tienen licencia, les prohíban vender droga, ahí sí vienen a prohibirme a mí también que formule. La ley es para todos. Sí, se notaba la preparación. Claro, pues no tenían una dialéctica natural. Don Miguel, también usted nos ha contado, conversar con usted es muy agradable y nos ha hablado también de los personajes de Granada, de épocas, de diferentes épocas de Granada, que hoy los recordamos por historias como las suyas, por fotos. Y qué bueno que en video también quede de pronto de qué personajes, de pronto más recuerda usted, qué anécdotas tiene de ellos, para que de pronto quede aquí también en la memoria colectiva a través de los medios comunitarios. Vea, Dubian, para mí los personajes, así como Rodulfo, Maracas, para mí no eran personajes de risa, sino de admiración, porque tienen su filosofía, no es la filosofía nuestra, pero es una filosofía valiosa. Vivían su vida
a mí me parecía extraordinario, nos hacían reír y nos reíamos, pero esa risa no era producto de burla ante ellos, sino la risa que le produce a uno un personaje que tiene agudeza mental, como en el caso de Julio Maracas, era una agudeza mental extraordinaria, que él decía, no sé si ya ustedes editan esto, si no se lo pueden transmitir, bueno, le preguntaban, oiga Julio, ¿usted qué siente cuando ve una mujer bonita? Y dice, unas buenuras por el tabal arriba. Eso es extraordinario. Y lo mismo de Rodolfo, que lo llamábamos Rodolfo Peloto. Él era simpático porque les preguntaba a uno, Rodolfo, ¿cuánto es 7 por 4? Y dije, 86. Lo que primero se le venía, lo respondía. Conocí un personaje que, a la edad de 7 años, que aquí ya nadie lo recuerda, tal vez Jaime Montoya no, el papá le habló de él, de Pacho Puertas. Pacho Puertas, lo llamaban Pacho Puertas porque él vivía con un bordón, iba y tocaba una puerta. ¿Sí? Y dijo, esta no tiene timbre. Y tocaba otra, y dijo, esta sí. Y comenzaba y daba un concierto, silbando, pero extraordinario, y con el bordón hacía un ritmo extraordinario, tenía un oído extraordinario. Él murió cuando yo tenía por ahí 8 años, imagínense, yo lo escuché de 7 años dando un concierto donde, en la puerta que era del negocio de Don Delio Yepes, donde tal vez ustedes lo conocen, en toda la esquina allá al frente de la Humata, ahí tenía un negocio Gustavo Yepes y Don Delio Yepes también, y ahí di un concierto que yo quedé boquiabierto, y todo el mundo se lo gozaba, Pacho Puertas, y yo de él tengo un recuerdo, si este señor hubiera tenido educación musical había sido un genio. Pacho Puertas, no lo había escuchado. Pacho Puertas porque, no lo había escuchado. Porque él tocaba así. Conocí también a una que me llamaban, no María la Boba, a otra María la Boba, hermana, pero esta hace 65 años, hermana de Chucho Suárez, tía de Kiko Suárez, el papá de Víctor Suárez. Imagínense que yo estoy hablando de 60 años para arriba. No, pero qué rico poder conversar de esos temas y que la población, pues más o menos nos traslademos a esos años a través de sus palabras. Eso es apasionante. Y me encantaba escuchar todo eso. Con todas las personas. Estaba a un señor que lo llamaban Lagarre de la María, Toñito el de la María. De pronto algunos amigos como Lionel se acuerdan de él. Era bajito y por eso le decían Lagarre de la María. Le chocaba. La garra de la María. Y decían, la garra de la María, y le chocaba que le dijeran. A Zoilo, que era un morboso, también más morboso que Julio Maracas. Una cantidad de personajes, pues, que en el momento así ya, aquí, frente a los medios de comunicación, uno se bloquea y no se acuerda, pero yo conocí muchos, los tengo por ahí anotados. Esa faceta, ya en la faceta de colegio, don Miguel, ¿qué recuerda? ¿Dónde estaba el colegio en el cual usted pues realizó los estudios secundarios? La primaria estaba allá donde está ahora la escuela de varones, la de niños. Cuando eso existía el preparatorio, no había aquí bachillerato, había únicamente hasta cuarto. Y nos pasaron a donde está ahora el hospital. Ahí me tocó hacer preparatorio y primero de bachillerato. Y después nos pasaron a segundo de bachillerato, a donde está el colegio de varones ahorita ya. Allá me tocó, yo terminé normal en el año 62. No me pude graduar en el 62 por algunos detalles que no vale la pena, después los comentamos personalmente. Entonces se graduó como normalista. En el año 70, cuando terminé en el 62, apenas en el 70, y así sin grado me fui a pedir trabajo. Me dio una envidia sana, yo no he sido envidioso, una envidia sana cuando a los compañeros míos los nombraron y todos se cuadraron bien, en buenos puestos. Entonces yo me fui para la Secretaría de Educación, me le presenté al jefe de primaria y me dijo, hay 2 puestos. Dijo, usted no tiene... Dijo, entonces me conocía él y él supo que yo no me había graduado. Dijo, bueno, pero usted se va para allá, pero manejarse bien. Acuérdese que usted no se pudo graduar porque tuvo unas fallitas por ahí. Hay 2 puestos, uno de director en Caucasia y otro de seccional en Zaragoza.
dos pueblos ardientes y me dio susto comenzar como director y me fui para Zaragoza. Zaragoza a 30 grados, irme de aquí de 18 grados a 30 grados. Cuando llegué allá me dijo un negrito, véalo cómo se ve que es de tierra fría, miren esos colores. Dentro de 2 meses está como esa pared, blanco. Y así fue. Entonces comenzó su carrera como docente. Ya en Zaragoza trabajé 1 año, luego pasé de Zaragoza, me fui a Manizales, al colegio Gemelli de los franciscanos. De allí pasé a Manzanares, al Instituto Manzanares. De Manzanares pasé a Pácora, al colegio Marco Fidel Suárez, se llama ya Marco Fidel Suárez. De allí de Pácora, que estuve 2 años, pasé a la Normal Nacional de Varones. Y de la Normal Nacional de Varones al Liceo Nacional Marco Fidel Suárez, en el cual trabajé 34 años hasta que me jubilé. Ahí terminó ya su vida laboral. Sí, después de 30, trabajé en el magisterio 44 años. Me sentí realizado como maestro. Se me presentaron ofertas en otras cosas y no, yo como me siento bien en el magisterio, yo me voy a jubilar como un humilde maestro, pero orgulloso de haber sido maestro. Don Miguel, su carrera como docente y también su trayectoria musical. Hablemos de ya ese tema de lleno musical y se nos cuenta que fue una herencia de su padre, que luego de una manera autodidacta fue aprendiendo. ¿Y cómo fue avanzando en ese tema de la música? Porque ahora queremos conversar también de esos temas tan lindos que usted le ha sacado a Granada. Te cuento que te repito que cuando tenía 6 o 7 años le dieron una serenata a mi mamá y yo quedé con deseos de aprender a tocar guitarra y de pronto cogí la guitarra por ahí cuando tenía en forma 11 o 12 años y hasta me dio por componer. La primera composición mía fue a los 12 años, cuando Eugenio, mi hermano, estaba en el seminario y se fue para Italia y le mandó una carta a la familia, dijo voy en el mar y no es... Esos 17 días se demoraron para llegar hasta Italia en barco y decía navegar, y se me quedó eso grabado. Pero cuando tenía como 12 o 13 años, porque él decía que recordaba mucho de Granada. Y tenía, yo me acuerdo, 13 años y compuse la canción Navegar. Navegar, navegar, y a mi patria tan querida, mi canción quiero entonar, arrullado por las notas que me ofrece el ancho mar. Yo le canto a mi Colombia, tierra que me vio nacer, y le canto a mi Granada, cuna que me vio mecer. Navegar, navegar. Tenía 13 años, esa era la primera canción donde... ¿Y la grabó? ¿O solamente no, quedó? Está ahí. ¿Solamente quedó escrita? Está por allá, tengo una cantidad de canciones por allá que no se conocen. Y bueno, y comenzó esa época de componer, de cantar. ¿Y cómo fue avanzando en ese tema de la música? Yo cantaba así por placer. Ya de pronto, cuando llegué al Marco Fidel Suárez, llegó un señor que tiene una voz muy bonita, Juan Alberto Osorio, mi compañero, y toca muy bueno guitarra, puntea. Y entonces un profesor me dijo, ahí vino un profesor que toca y canta. Ese es el gallo para usted, me dijo el rector. Y nos juntó un día del magisterio, del maestro, un 15 de mayo, y nos pudimos a cantar y todo el mundo, qué berraquera. Y nació el dueto a Caidaná. ¿Ahí donde nació el dueto a Caidaná? Como en el año 82, 83 que llegó el amigo, y ya un día le dije a usted, Juan Alberto, ¿por qué no grabamos un sencillito? Grabamos un sencillo, por un lado canto a mi padre y por el otro un bolero, Pálida Azucena, un bolero muy bonito, por el otro lado con un compañero que tenía él para cantar, que fue jefe de núcleo, Javier Ocampo. Yo creo que Leonel lo conoció, Leonel García, muy buen músico. Y ya después grabamos un LP, después nos oyeron y nos llamaban de todas partes para serenata. Fue una época muy bonita, muy bonita. ¿Cuánto tiempo duró el dueto de Caidaná? 12 años. 12 años. Como 12 o 14 ya fuimos como
todo tiene su época. Fuimos, entre el compañero y yo no hubo la más mínima diferencia. Hay en todas las parejas, porque un dueto, le decía yo a Leonel y a mis compañeros, a Libardo, un dueto es como un matrimonio. Y hay celos y hay de todo. Y a veces hay berraqueritas por detalles. Pero tuvimos por ahí 2 detallitos, pero eso se fue solucionando. Ya con el tiempo, ya como un hijo de él cantaba, toca guitarra muy bonito, y la hija mía canta muy bueno, y entonces él se puso a hacer serenatas con el hijo y yo con la hija, y dije, ve, y una vez nos encontramos, Juan Alberto, de un dueto salieron 2. O sea que Salieron 3, tú y yo y los hijos, con los hijos otros. también le transmitieron, pues, y le generaron en Sí. los hijos también ese amor por la música. Por la música. El hijo de Juan Alberto es un puntero al estilo Johnny Albino y su trío San Juan, y ha estado en Europa con grupos. Don Miguel, llega también Granada a su inspiración y temas que hoy pues tenemos la fortuna de conocer, que poco a poco se van convirtiendo en referentes de nuestro municipio. ¿Cómo empiezan a llegar esos temas? Polito en mis recuerdos, Un canto a Granada, temas tan bonitos, unos poemas que describen, pues, poemas musicales que describen nuestro pueblo. ¿Le ha gustado cantarle a Granada a ustedes desde siempre? Granada para mí ha tenido magia desde niño. Por ahí cuando yo me vine a vivir acá, comentarios de todos de los amigos, pues, vos te fuiste para Granada. Pero aquí me siento pleno, me siento satisfecho, y ya ve usted que, inspirado en la carta que escribió Eugenio, le escribí los primeros versos a Granada. Y siempre, yo tengo por ahí unas 5 o 6 composiciones a Granada. Cuando la violencia, también hay un tema que se llama Plegaria por mi pueblo, pidiéndole a Dios que cese la violencia. ¿Ese ya lo grabó o uno? No. ¿Y cómo dice ese tema de plegarias a mi pueblo? No, en este momento no. Eso lo compuse como 10, por ahí en el 2002 o 2003, cuando estaba en todo su apogeo aquí. La violencia. La situación difícil. O sea, pero usted en esa época no residía en el pueblo, vio Venía, el pueblo, yo venía. Granada siempre me ha tirado. Yo Granada venía cada mes o cada 2 meses por tarde. Me venía para acá. No importaba la época de la violencia, aquí estaba. Cuando la violencia, hubo una época que estuvo muy difícil y que pararon a mi hermano Mariano, me contó él, y sí dejé de venir 6 meses. Que lo pararon por allá en el Alto del Palmar, y me contó y ahí fue cuando él pidió traslado para Medellín. Lo trasladaron, que él no se aguantaba más aquí, que estaba pues la situación muy difícil. Están entonces los temas que ha logrado o que hemos logrado escuchar. Don Miguel, Pueblito en mis recuerdos, Canto a Granada, la Barra de Granada. La Barra de Granada, Plegaria por mi pueblo. Plegaria por mi pueblo. Y tengo por ahí otro que, sin checanear, tengo pues algunas 100 composiciones por ahí, pero a Granada por ahí unas 5 o 6. Ese tema, Un canto a Granada, que personalmente me gustó mucho. ¿Cómo surge esa canción? ¿Cuándo la escribió? Yo le comentaba a algunos amigos, a Libardo, a Leonel y a otros, que un día que yo vine aquí a Granada, que siempre venía, de pronto me puse a mirar las montañas. Yo era feliz viendo cuando el sol nacía y se ocultaba. Tenía magia para mí, entonces de pronto me tomé 2 o 3 aguardienticos y me fui para la casa y le puse ahí: te canto Granada, mi pueblo querido, tierra de hombres grandes que tanto han sufrido. Y seguí. La Barra de Granada, que es muy jocosa. ¿Cómo surge ese tema? Que seguramente cada vez más oyentes y televidentes iremos conociendo más de estos temas. En el año 61, ¿cuánto hace eso ya? 1961, estaba yo como en 5º o 6º de normal. Teníamos una barra de muchachos ahí, fregones, molestones, y entonces, con apodos todos, me dio por un día, dije, hay que hablar como historia. 44 años.
44 años, no más de 44 años. Del 60 y... 54. Ah, 54. 54 ¿De qué años. 61? Sí, no, ya sé. Si no son 50. Yo tenía por ahí 20, sí, entre 19 y 20 años tenía yo, por lo menos 54 años. Y había un grupo de amigos acá que Lo se que decimos sentaban hoy día de patos, de patos, jodones, y le dio por escribirle de la- mamagallistas, de fregones y salió la- gozaron todos con ellos y todavía gozan. Hay personas que hasta que están mal de la memoria y se saben esa canción y la cantan. Pero usted no la grabó, solamente la hacía ahí en el corrillo No. del del grupo. Hubo propuestas para grabarla, pero al fin como que no se grabó. Ahorita me han dicho que la actualice, tengo ganas de actualizarla y usted de pronto me ayuda, Dubian, una Claro. barra que haya ahora vigente, me pasan los nombres y los sobrenombres. Afortunadamente en Granada en ninguna época ha faltado eso que llamamos pato, ¿cierto? Y no, y eso Y no es- lo decimos despectivamente, sino que no, se- eso es vida del Claro, pueblo, eso eso es paisaje del pueblo, eso no. eso le da colorido al Los pueblo. personajes típicos como Rodulfo, como Maracas, como María la Boba, eso es paisaje folclórico, eso es hermoso. Un pueblo sin un personaje de esos es un pueblo muerto. Granada es rico en toda, por esa cantidad, por los granadinos que son echados para adelante, berracos, y también por esos personajes que tienen una forma de vivir distinta a la nuestra y por eso nos causan risa. No es que nos burlemos de ellos, no, son de respeto, sino que tienen otra forma de mirar la vida. Así es. Mm. Don Miguel, ¿usted por qué se siente orgulloso de ser granadino? No sé, será porque llevo sangre granadina. Es que el granadino, no sé, y es tan querido el granadino. Yo me encuentro con un granadino en toda parte. En Cali me he encontrado con ellos, fui a la costa, a Bogotá y me encontraba con granadinos y era como estar en Granada. El granadino tiene esa capacidad de hacerlo sentir a uno, aunque esté lejos, como en casa. ¿Qué sueña usted, don Miguel, ahora que está otra vez todo el tiempo en Granada, que está cantando, que tiene un programa en la emisora, que está contándonos esas historias que tiene para que conozca la comunidad granadina? ¿Cuál es su sueño de pronto en estos momentos con Granada? ¿Qué es eso que anhela usted de pronto hacer acá con nuestro municipio? No, pedirle a Dios ¿Y por qué retornó acá? Pues ahí está, imagine todo lo que le he dicho de Granada. Yo vine porque el pueblo para mí tiene magia y le pido a Dios que me dé muchos días para vivirlos aquí. Qué bonito, Aquí don Miguel. quiero, si Dios me permite, terminar mis días. En estos momentos, don Miguel, nuevamente está retomando esa vida musical con Libardo, con Lionel, Con Didier. ¿Cómo va eso? Muy bien. Leonel, un gran amigo, un músico de facilidades musicales, las berracas. Lo mismo Libardo, una gran persona, un puntero extraordinario. Y Didier, un músico completo y un amigo completo también. Bueno, no, don Miguel, qué bueno lo tenido acá un ratico conversar. Sabemos que quedan muchos temas para seguir conversando, pero a veces pues no da como el tiempo en un medio de comunicación para hablar de todos de ellos y extendernos, pero fue muy agradable conocer un poquito más de su faceta, don Miguel, de habernos regalado ese tiempo para compartir con nosotros. Para mí es un honor haber tenido esta entrevista. No me queda decirle sino muchísimas gracias. Amigos, sí, claro que Y sí, don estoy Miguel. sincero, si las lágrimas afloran, es sincero. Gracias, sabemos que usted también es muy sentimental y lo hemos... yo recuerdo, don Miguel, cuando usted cantó en el Festival de la Tradición Oral y cuando usted, antes de cantar, no me acuerdo si era un canto a Granada, Polito, en mis recuerdos, usted afirmó en micrófono, a Granada la llevo en el alma. Y lo dice la canción, lo dice el alma y lo digo yo.
Bueno, escuchamos y tuvimos el placer de conversar con don Miguel López, granadino, músico, profesor, y pudimos conocer un poco más de él. Seguiremos conversando con más valores culturales que engalanan nuestro municipio, nuestra historia. Qué rico que ustedes los puedan conocer a través de Baos TV, a través de Granada Estéreo, que esa es nuestra misión, contarles a Granada lo que somos los granadinos. Una feliz tarde para todos y gracias por acompañarnos en la sintonía. Muchas gracias.